Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 8 de enero. La lección para este día se titula El poder de la oración. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por esta lección. Gracias, Señor, por permitirnos con estas lecciones entrar más en lo que a usted le agrada. Gracias por decirnos y enseñarnos el poder que tiene la oración, para que cada uno de nosotros tengamos esta herramienta que usted ha dejado, para que vivamos lo más cerca con usted, para que dependamos de usted en todo. Suplicamos sabiduría, Señor, para el estudio del día de hoy. Háblenos, Santo Espíritu, sea nuestro Maestro. Lo suplicamos en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. El poder de la oración. El Señor nos dice que la oración del justo, obrando eficazmente, tiene mucho poder. ¿Y cómo es que nuestra oración obra eficazmente? Cuando dependemos de Cristo en todo. Cuando el yo lo hemos depuesto al Señor. Cuando estamos en armonía, en paz con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, entonces la oración tiene mucho poder. Nos invita entonces a que estemos en paz con nuestros hermanos, y de esa manera nuestra oración es escuchada, llega hasta el trono de la gracia, y lo que pedimos o suplicamos, el Señor lo provee si es así su voluntad. El poder de la oración. El Señor nos dice: orad sin cesar. Dependan de mí en todo. Consúltenme, díganmelo, cuéntenme. No es que Él no lo sepa, Él lo sabe todo. Pero el anhelo de Dios es que mostremos confianza en Él. Acudamos a Él. Mire lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 12. Por lo cual, también nosotros, hablando el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, ¿qué habrá escuchado Pablo? ¿Qué le habrá dicho Epafras
de la situación de los hermanos de Colosas, que le dice que desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vemos que el apóstol Pablo ora porque los hermanos de Colosas, los hermanos de la iglesia a la cual usted asiste, seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué más? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué dice ahí? Para que podamos andar, para que podamos vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Ese debe de ser también el anhelo de cada uno, de tener un ser lleno del conocimiento de su voluntad. Así es de que, como nos dice aquí la lección, Pablo ora para que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad. No poquito, no a medias, sino lleno. Un vaso, cuando se dice que está lleno de agua o de algo líquido, cuando está hasta arriba, que ya no le cabe más. Así nos está diciendo a nosotros que estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Porque si no está lleno, buscamos la manera de llenarlo de otra cosa, de conocimientos, filosofías humanas, y a eso entonces es como echarle agua a la leche. Ya no es pura. Y cuando ya no es puro, entonces, así con la palabra de Dios, debemos de buscar en la palabra para llenarnos de ella, no buscando filosofías huecas, humanas, porque entonces debilita lo que ya comí, que ya aprendí. Sigue diciéndonos, Pablo describe el conocimiento de la voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual. Dios anhela que seamos sabios, inteligentes. Él nos dice que Él nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Que seamos sabios e inteligentes, espirituales. Que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo,
y nos decidamos por lo bueno. La sabiduría proviene de confiar plenamente en Dios. ¿Qué es la sabiduría? Dice. Es y proviene de confiar plenamente en Dios. Es tener una fe viva. La fe viva es depender de Dios, de hacer las cosas guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Dice, es estar dispuesto a hacer su voluntad, como dice Juan 7:17. Y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, como dice Proverbios 3:5. A eso nos está llamando el Señor a través de este estudio. Que seamos sabios e inteligentes espirituales. Pero a menudo surge la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación? Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo usted puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida cuando vienen momentos de apuro, momentos difíciles, como también momentos de gozo? Tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Bueno, aquí nos dice, hay por lo menos 4 fuentes principales de conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Primero, ¿dónde encontraré cuál es la voluntad de Dios para mí? La fuente más importante, la número 1, la fuente más importante de sabiduría es la Biblia. Debo de buscar allí cuál es la voluntad de Dios. Para ello, necesito tener una y escudriñarla. El Señor Jesús nos deja dicho, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, debo de comerla, debo de escudriñarla para conocer cuál es la voluntad de Dios, para conocer, para seguir, para obedecer al Señor Jesús. Él dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto escudriño la Biblia? ¿Qué responde usted? ¿Cuánto escudriña usted? Porque si usted no es escudriñador de la palabra de Dios, no sabe cuál es la voluntad de Dios para usted. No sabe cómo agradar a Dios. Es un religioso, pero no un hijo obediente que ama a Cristo. Así es de que este nuevo año sea un año en el cual
usted busque la voluntad de Dios escudriñando su palabra. Número 2. De las fuentes principales para vivir conforme a la voluntad de Dios y agradarle. Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días mediante el espíritu de profecía. ¿Qué otra herramienta tenemos para vivir llenos del conocimiento de su voluntad? Nos ha dejado, dice, el espíritu de profecía. ¿Y dónde está eso? Bueno, ahí dice la lección: para los últimos días, el Señor ha dado a su iglesia el espíritu de profecía que se ha manifestado a través de los escritos de la sierva del Señor, Elena de White. Hay cantidad de enseñanza, de libros escritos por esta mujer, Elena Harmon de White. La Iglesia Adventista tiene este privilegio. No vea a la mujer, vea lo que Dios a través de ella escribió y nos han quedado a nosotros, porque ella ya murió en 1915. Pero sus escritos, que no son escritos de ella, sino escritos de Dios para su iglesia, que espera la segunda venida de Jesucristo, son consejos para que vivamos llenos del conocimiento para agradarle a Él. Pero aquí viene otra pregunta: ¿cómo los considera usted? ¿Como escritos inspirados o como voluntad de una persona? Nada más. Porque hay muchos que se dicen adventistas del séptimo día, pero cuestionan estos consejos. ¿Cuánto ha leído usted del espíritu de profecía, de estos libros? Por lo menos, mire, por lo menos hay 5 libros que usted debiera leer, escudriñar, para tener una base. Patriarcas y Profetas 1 le da allí la historia más amplia del Antiguo Testamento juntamente con profetas y reyes. Esos 2 libros le abren el conocimiento para que comprenda mejor lo que dice el Antiguo Testamento. Luego, la historia del Señor Jesús, el deseado de todas las gentes. Después está el libro Hechos de los Apóstoles. Y por último,
el conflicto de los siglos. Con esos 5 libros, usted va a sentir más hambre, porque su confianza estará puesta en la palabra de Dios y en el consejo del Espíritu de profecía. Ya no tendrá usted dudas, sino seguridad, y usted va a ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿por qué no somos fuertes en sabiduría e inteligencia espiritual? Porque somos haraganes. No nos gusta la lectura. Y ahora hay facilidad para que usted la pueda escuchar. Ya solo escuchar, no leer, búsquelo. Y los encontrará. Están escritos para que usted los escuche teniendo su celular. ¿Para qué lo usa? ¿Nomás para juegos? ¿Para mirar otras cosas que no se deben? Utilícelos. Utilice su celular para escuchar lo que le va a dar a usted conocimiento, sabiduría, para obedecer a Dios. Número 3, encontramos allí que dice: la voluntad y la conducción de Dios también puede conocerse a través de circunstancias providenciales, al pedirle que abra o cierre ciertas puertas, como dice Colosenses 4:3. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, cuando escudriñamos el espíritu de profecía, nuestra voluntad está conectada, firme en Jesús. Y cuando vienen circunstancias, tenemos la oportunidad de conocer qué es lo que quiere decirme el Señor con esto. Nos detenemos. Y como somos amigos de Jesús, estamos enamorados de Jesús, hacemos su voluntad. Él, a través de ciertas circunstancias, también nos dice: detente, no vayas. O nos dice: hazlo. Número 4. El Espíritu Santo nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Cuando conocemos la voz del Espíritu Santo, nos volvemos siervos de Cristo. Obedecemos, no cuestionamos, sino que obedientes a Él. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: detente, ese no es el camino, este es el camino. Él nos enseña, Él nos detiene, y nosotros decimos la conciencia, pero es el Espíritu Santo. Y como estamos en comunión a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha dejado para este último tiempo, el espíritu de profecía, conocemos la voz, su voz, y somos obedientes y no nos detenemos para hacer otras cosas que no le agraden a Él. Por eso, Pablo
oró para que los colosenses anduvieran como es digno del Señor. Allí nos dice, obtendréis, dice, fortalecidos por todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia. Tres cosas. Obtendréis, como de ahí lo dice en el verso 11 Colosenses 1:11, que nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Veamos un poquito de estas dos palabras, fortaleza y paciencia. En nuestro idioma, en el español, no podemos comprender plenamente qué quiere decirnos lo que está escrito. Pero en el original, en el griego que fue escrito, fortaleza es la palabra hipomoné. Hipomoné. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir el apóstol con la palabra hipomoné? Quiere decir no solamente la habilidad de soportar cosas, sino la habilidad al soportarlas de cambiarlas en gloria. Es una paciencia conquistadora. Hipomoné es la habilidad de tratar triunfalmente cualquier cosa que la vida nos pueda hacer. A eso nos llama. Nos da la fortaleza, la palabra de Dios nos da la fortaleza para ser sencillos, humildes, pero que conquistemos, que soportemos y seamos ejemplos, que no nos lleve la corriente, sino que estamos anclados en Cristo. Ahora, paciencia es otra palabra que aparece allí. Y en griego, paciencia es macrotimía. Macrotimía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere enseñar? Bueno, macrotimía se suele traducir en la Reina Valera como longanimidad o paciencia, y quiere decir básicamente paciencia con las personas en la cualidad de mente y de corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles, sin dejarse amargar y sin que su torpeza le haga a uno desesperar, ni su necedad le irrite, ni su desamor altere su amor. Así es de que macrotimia es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar en ellas. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? En estas dos palabritas nos está diciendo mucho, que obtendréis fortaleza y paciencia. Obtendréis un carácter en el cual
mostraréis longanimidad, paciencia, y harás que estas cosas negativas que la gente está enseñándote y quiere que tú seas igual, tú en vez de eso ayudarás para que la persona que está viviendo negativamente empiece a vivir de una manera que tenga paz, gozo, amor para lo que antes no tenía. A eso nos llama el Señor. Y que también por el que dice, he aquí la paciencia de los santos. Tan importante para que, teniendo la macrotimia, que es la paciencia, que no perdamos nunca la paciencia con las personas, ni dejemos de creer y esperar que esa persona violenta, mal hablada, con malos pensamientos, ella puede ser y es un elemento para el reino de los cielos al cambiar su mentalidad. A eso nos llama. Así es de que Pablo sigue diciéndonos la lección. Oró para que los colosenses anduvieran como es digno del Señor. Y por eso ora por ti y por mí. Que aunque Él no levantó esa iglesia de Colosas, pero Él llegó a saber de ellos y les mandó esta carta. Así de nosotros Dios ha mandado esta carta, como Pablo se la mandó a los colosenses, para que andemos, para que vivamos como es digno del Señor. Por supuesto, nadie es inherentemente digno, pero Dios nos considera dignos por su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con ese elevado llamamiento. Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Él nos dice que seamos dignos, porque Él es digno. Pablo utiliza el verbo andar 3 veces más en esta carta. Colosenses 2:6, 3:7 y 4:5. Y se refiere con ello a vivir y actuar de acuerdo con la ley de Dios. Éxodo 18:20. Lo cual solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Vemos entonces cuán importante es depender de Dios. Y eso es a través de la oración. El poder, como dice el título de este día, el poder de la oración. Continúa diciéndonos Pablo, también ora para que la vida de los cristianos de Colosas y la nuestra agrade en todo al Señor, y enumera luego varias maneras de lograrlo, fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y dándole gracias. La vida del cristiano debe de ser crecer, 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 no detenernos. Y para poder crecer en fe, en gracia para con Dios, debemos alimentarnos
de su palabra. ¿Lo estoy haciendo? Porque de lo contrario, hermano, no estoy preparado, no estoy fortalecido para las pruebas que están viniéndonos a nuestras vidas. Muchos, por no escuchar los consejos y creer que con lo que tiene le basta, viene el enemigo y los vence. Y están ahora viviendo una vida adventista, escondiendo su pecado, que los hermanos no lo sepan, pero Dios lo sabe. ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? Y de esa manera reiniciamos nuestro caminar con Cristo. ¿Y cómo lo haremos? Oración. Platica con Dios. Arrepiéntete. Búscale. Y deja ya ese tipo de vida. Pero tienes que ponerte a cuentas con Él. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestro pecado es tan negro, no le hace, ven a mí. Yo te limpio con la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Pero tienes que venir. Mire lo que dice. Leeré un poquito de lo que dice el espíritu de profecía. El gran apóstol Pablo era firme cuando estaban en juego el deber y los principios, pero la cortesía era un rasgo notable de su personalidad, y esta le daba acceso a la clase más alta de la sociedad. Pablo nunca dudó de la habilidad de Dios o de su buena voluntad para darle la gracia que necesitaba a fin de vivir la vida de cristiano. Él no vivía bajo una nube de duda, recorriendo a tientas su camino en la bruma y la oscuridad y la incertidumbre, quejándose de las privaciones o pruebas. Su voz de gozo, llena de esperanza y valor, resuena a lo largo de todo el trayecto hasta nuestros tiempos. Pablo tenía una experiencia religiosa sana. El amor de Cristo era su gran tema y el poder que lo constreñía y lo gobernaba. En las circunstancias más desalentadoras que hubiera tenido una influencia deprimente sobre los cristianos tibios, era firme de corazón, lleno de valor, esperanza y alegría. Se veía en él la misma esperanza y alegría cuando estaba sobre la cubierta del barco, con la tempestad golpeándose alrededor y el barco rompiéndose en pedazos. Dio órdenes al comandante del barco y preservó la vida de todos los que estaban a bordo. Aunque prisionero, fue en realidad el amo del barco, el hombre más libre y más feliz a bordo. Así el Señor quiere que cada uno de nosotros lo seamos. Esto se encuentra en Conflicto y Valor, 12 de diciembre, página 352. Bueno, mis queridos hermanos, al final de la lección nos dice, si alguien te preguntara, ¿cómo sabes que Dios te está guiando en una dirección o en otra? ¿Qué responderías? ¿Tienes esa confianza para con Dios? ¿Caminas con Dios? ¿Escuchas su voz? ¿Le conoces? ¿Le amas? ¿Cómo responderías? ¿Y por qué? Esa es la respuesta que tú debes de buscar en ti. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.